¿De qué estábamos hablando? Alguien grítelo ahí. Escuchar al Señor, muy bien. Si podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hablamos, ¿verdad? La semana pasada, repasando un poco? Dijimos que la Biblia reconoce, ¿no?, que hay cierta dificultad de los humanos para escuchar a Dios. Y lo vimos en el pasaje de Romanos, que dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, que no se sienta mal si usted no oye a Dios tan fácilmente, porque es así. Por eso es que Él nos envía a predicar el Evangelio. También aprendimos que Dios habla a nuestra mente, ¿no? Que aun cuando a veces personas en una multitud escucharon un ruido, escucharon un trueno, pero los que pudieron discernir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, fue en su mente, en sus corazones. ¿Ven? También veo que Dios nos habla a través de sueños. Vimos que hay personas que dentro de los dones que Él ha repartido a cada cual, que tenemos todos diferentes habilidades y características, hay algunos que tienen mayor el privilegio, ¿verdad? Y una habilidad de discernir esa voz de Dios. Y son los que muchas veces pueden fluir como profetas y dando mensajes unos a otros para edificar la iglesia. Y que no tengo que estar comparándome con el hermano de que, pero él, mira cómo él fluye en eso. Sí, pero nosotros fluimos en alguna otra cosa, ¿sí? Nos complementamos, somos un cuerpo. Y también vimos que aun cuando no podamos escuchar ciertamente que es Dios el que está hablando, aún así Él nos puede usar para llevar un mensaje sin nosotros darnos cuenta. ¿Okay? El tener un don de discernir pensamiento viene con una gran responsabilidad, lo vimos, de actuar a lo que Él nos pida. Yo empecé el mensaje anterior hablando de Moisés, ¿verdad? De que él Dios hablaba con Dios cara a cara, como habla a cualquiera con su compañero, y que yo quisiera ese don, ¿verdad? Pero también dije que evaluando luego yo no estaba listo para recibir ese don. Y yo quiero recordarle algo de la vida de Moisés, porque parece un privilegio muy grande. Wow, sí, escuchar a Dios, hablar con Dios cara a cara. Pero recordemos que la vida de Moisés no fue fácil, ¿verdad? Primero que Moisés no escuchó a Dios de esa forma hasta los 80 años. Así que, todavía me queda tiempo. Haciendo la matemática de las etapas en la vida de Moisés, cuando él tuvo esa visión de la zarza ardiente, él tenía como unos 80 años. Antes que eso, él estaba actuando ahí de oído, ¿verdad? Tocando de oído, como dicen. Y además que Moisés fue escogido con un propósito muy especial. Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. Él pagó un precio por eso, o sea, un precio desde su crianza, que su mamá lo tuvo que dejar, y luego se crió en casa del faraón, pero sabiendo que era hebreo, y sufrió rechazo, ¿no? Tuvo una exigencia de santidad especial para su vida, al punto de que luego de estar 40 años con un pueblo no pudo ver la tierra prometida. O sea, traigo estas cosas porque los dones de Dios y las asignaciones especiales vienen con un precio, y nosotros siempre tenemos que estar evaluando si estamos dispuestos a pagarlo. Y ese Moisés, que tuvo todos esos sacrificios en su vida personal, familiar también, en un momento tuvo que enviar a su esposa de nuevo con el suegro porque las cosas estaban difíciles. O sea, él pagó un precio y tuvo ese privilegio de escuchar a Dios cara a cara, hablar con él cara a cara. Pero vimos que más importante que escuchar la voz de Dios es hacerle caso, es seguir su dirección, ¿no? Los hijos de Dios, dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios.
Somos guiados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu pone convicción en nosotros y nos da la voluntad para hacer cosas, ¿verdad? Y querer como el hacer, tomar decisiones. Y junto con esa convicción que nos pone el Espíritu, tenemos su palabra escrita como una brújula para nosotros. Y esa brújula y la convicción del corazón, pues Dios la complementa también con sueños, con los pensamientos que nos vienen de su parte y con los mensajes de afirmación que nos dan otras personas de la congregación, profetas, ¿verdad? Eso es básicamente resumiendo un poco lo que hablamos la vez anterior, pero en ese último punto de que es más importante obedecer a Dios, yo quiero abundar con una historia. Y para eso tenemos que remontarnos a sus días de escuelita bíblica. ¿Cuántos aquí iban a escuelita bíblica, verdad? ¿Se acuerdan la historia del burrito que habló, el asno que habló? Pues quiero traer esa historia un momento, ¿no? El profeta se llamaba Balaam. Y cuando nosotros nos dan esta historia en la escuelita bíblica, ¿verdad? Yo tenía la impresión, me imagino que usted también, de que Balaam era una buena persona, ¿verdad? Un profeta, sí, porque escuchaba a Dios. Pero sabe que no. Y eso es lo que quiero recalcarle, ¿no? Números 22, 7 al 20. Voy a buscarlo un momento aquí. Números 22. Dice, números 22:7, fueron los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras de Balac, que era el rey de los moabitas. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Okay? ¿Qué pasaba aquí? Recordando, el rey de Moab quería contratar a Balaam como profeta para que le hiciera una maldición al pueblo de Israel. ¿Okay? Y ellos fueron a buscarlo y él le dice, bueno, esperen aquí esta noche, yo voy a consultar a Jehová. Y vino Dios, estoy en el 9, vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Como si él no supiera, ¿verdad? Y Balaam le respondió a Dios, ese Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, que es Israel. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque ese pueblo es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Y esto volvió a pasar, ¿verdad? Él le llevó un mes. ¿Qué le dijo Dios? No, tú no vas a ir a maldecir a ese pueblo es bendito. Pero ellos fueron y se lo dijeron al rey. Y el rey dice, no, pero intenten de nuevo, llévenle regalos y cosas. Y él regresa y esa noche, vamos a ver aquí, esa noche, luego que ellos vuelvan a insistir, en el versículo 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí? Balaam era una persona que ciertamente tenía ese don de discernir la voz de Dios, claramente, ¿no? Le hablaba. Pero él no era un siervo de Dios. Él era una persona con el don, pero era desobediente a Dios. Y lo que Dios hizo fue utilizarlo, ¿no? Dentro de sus planes. Estas personas vienen para que él maldiga a Israel, ¿verdad? Porque veían en él algún cierto poder, ¿no? Sobrenatural. Dios le dice que no haga eso, pero como ellos insisten, Dios le dice, ok, vete con ellos. Pero
lo que yo pude ver de la historia es cuando Dios le dice, vete con ellos, él dijo, aquí voy a hacer lo que me da la gana. O sea, que él pensó que ese mensaje de Dios de ve con ellos era como que tienes rienda suelta a hacer lo que quieras. Y por eso es que en el camino Dios tuvo que hacer el suceso del asno, ¿no? De que él iba en su asno pasando y el asno se tiró al piso y él empezó a golpearlo hasta que Dios de alguna forma hizo que el asno emitiera sonido y hablara, ¿no? Para que él se diera cuenta. Y le fue revelado que más adelante había un ángel de Dios que iba a matarlo. No sé si recuerdan esa parte de la historia, ¿no? Pero ¿por qué Dios tuvo que ser contundente con eso? Porque ya en la mente Balaam estaba listo para hacer lo que quisiera, ¿no? Maldecir al pueblo, que no era el plan de Dios. Estaba poniendo sus intereses por encima. ¿Sí? Y usted dirá, pero ¿cómo te atreves a decir eso de que Balaam era malo, ¿no? Pues si ustedes luego en su Biblia buscan en Números 31, cierto es que Balaam finalmente a regañadientes obedeció a Dios y no maldijo al pueblo. Al contrario, lo que hizo fue bendecirlo. Pero más adelante en Números 31 dice que Balaam buscó otra forma de hacerle daño a Israel y fue a través de las mujeres del pueblo de Madián. Él las convocó, las incitó para que sedujeran a los israelitas y tuvieran vínculo con ellos, ¿no? ¿Para qué? Porque así podían atraerlos a sus dioses, ¿no? A servir a sus dioses. Eso está en Números 31. O sea que Balaam, a pesar de que podía discernir la voz de Dios, no le obedecía de todo corazón. Y eso es algo muy triste, ¿no? Es el triste ejemplo de que nosotros podemos oír a Dios, sin embargo, si nuestro corazón no está puro delante de Él y lo amamos, ¿no? Vamos a poner nuestros intereses por encima. A veces yo pensaba, no, si yo lograra oír a Dios así, yo lo obedecería en todo. Pero aquí vemos un ejemplo de que no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, ese relato de Números 31, luego en el Apocalipsis, vuelve a hablarse de Balaam, recordando ese hecho de que Balaam buscó que el pueblo de Israel fallara ante Dios. A pesar de que emitió bendición sobre ellos, luego siempre fue un oponente. ¿Se habían dado cuenta de eso? De que Balaam no era un siervo de Dios. Realmente era una persona que tenía el don de escuchar la voz de Dios, pero no le servía de corazón. No sabemos si después se arrepintió y se convirtió, pero por lo menos hasta Números 31 no había sucedido, ¿okay? Entonces, ¿qué repasamos con esto? Que los que somos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios, no necesariamente los que le oyen, porque al fin y al cabo el obedecer a Dios es una decisión, como todo en la vida. Hay otro aspecto que queremos hablar del escuchar la voz de Dios. Está en Hechos 1, 6 al 7. Recordamos cuando el Señor Jesús iba a partir de la tierra físicamente. Él les dijo a los discípulos, Hechos 1, 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y este es un hecho que tenemos que hacer las paces con él, y es que aun si nosotros tenemos la agudeza espiritual de escuchar esa voz de Dios, no es correcto pensar de que Dios va a decirnos todo lo que nosotros queremos saber. ¿Okay? Eso es una expectativa incorrecta. ¿Sí? Él no es un genio de la botella a nosotros pedirle todo lo que queramos y contestar todas nuestras preguntas. Él es el creador del universo, no se nos puede olvidar eso. Así que vamos ante Él con humildad.
Pensando en esto, yo recordaba a Jacob, que es Israel, ¿verdad? Jacob e Israel son la misma persona. Y sabemos que Jacob tuvo unos encuentros espirituales con Dios muy profundos. Él tuvo una visión en la noche donde vio aquella escalera que ángeles subían, ángeles bajaban, ¿se acuerdan la canción? O sea que ciertamente a Jacob tenía un discernimiento, ¿verdad? Y podía escuchar la voz de Dios y tenía visiones con Dios. Pero ustedes se han puesto a pensar que luego que Jacob perdió a José, su hijo, porque los hermanos lo vendieron a Egipto, que Jacob pasó años pensando que José estaba muerto y sufriendo en luto, y Dios no le dijo que estaba vivo. Y eso duele, ¿verdad? Porque Dios conoce. Quizás si Dios le dejaba saber que él estaba vivo, allá iba a ir a buscar a Egipto a José, y no se podía cumplir el plan que él necesitaba, de que José llegara a ser el segundo al mando en Egipto para luego traer el pueblo. O sea que a veces Dios no nos puede decir las cosas cuando queremos, porque nosotros dañamos los planes, ¿verdad? Y hay otro aspecto importante que voy a leer, Marcos 11, 28 al 33. Yo sé que yo mezclo mucho pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero qué bueno que es de la Biblia, que no me lo invento. Marcos 11. Marcos 11, 28 es un relato de, entiendo que eran los escribas, sí, vinieron donde Jesús con sus preguntitas y sus pruebas, y le dijeron, Marcos 11, 28, le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: yo también le voy a hacer una pregunta, responderme y le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de los hombres, pero es que ellos temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que le respondieron a Jesús: no sabemos. No sabemos. Entonces, a veces nosotros le preguntamos cosas a Dios, pero Él está esperando que reflexionemos y decidamos sobre cosas que Él ya nos ha dicho. Estos escribas eran personas que tenían un dilema ante sí. Ven a Jesús haciendo señales, prodigios, no saben de dónde viene. Hacen esta pregunta, él le cuestiona sobre Juan el Bautista, y ellos dicen: no importa lo que contestemos, vamos a quedar mal, así que no sabemos. Qué conveniente, ¿verdad? Pero ellos tenían un dilema en sí sobre Juan el Bautista y no lo habían querido resolver. No habían podido decidir si Juan el Bautista era enviado por Dios o no, porque lo que le importaba siempre era su conveniencia, su kiosco de religiosidad, ¿no? Estos eran los fariseos, los escribas, tenían tremendo club de religiosidad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y como eso era lo que le importaba, no reflexionaban realmente. Y como no reflexionaron y pudieron discernir quién era Juan, tampoco pudieron discernir quién era Jesús. Y terminaron crucificándolo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con las verdades que Él ya nos ha revelado a nuestras vidas? Y nosotros no queremos tomar decisión. Pues si no pasamos de ahí, nos quedamos estancados, ¿verdad? Y le seguiremos preguntando otras cosas nuevas a Dios sobre mi futuro, pero ¿y lo que nos ha dado ya? ¿Ven? Tenemos que reflexionar y ser sinceros con nosotros mismos. Y responderle al Señor, asumir postura. Amén. El pasaje que vamos entonces a ver ahora, yo creo que el yo poder entender este pasaje, lo que sucedió, fue lo que me llevó a finalmente predicar esta palabra. Porque yo le dije que el no poder escuchar la voz de Dios para mí era algo que en la infancia
me afectó mucho y creó mucha duda en mí. Llegué a pensar que Dios no existía inclusive, pero él me encaminó de nuevo. Pero el yo entender este pasaje me permitió poderlo transmitir a ustedes. Y yo les dije la semana pasada que aunque no escuchaba la voz de Dios así audiblemente o no tenía ciertas certezas, nunca me había sentido sin dirección, ¿verdad? Porque tenía su palabra escrita y Él se ha buscado formas de confirmarme cosas, ya sea a través de mensajes de otras personas o poniendo convicción en mí. Pero sí, a usted le tiene que haber pasado que hay momentos en la vida que usted tiene dirección, pero se siente como que hay varios caminos. ¿Cuál tomo? Y mi esposa y yo llevamos unos años tratando de invertir en una propiedad, ¿verdad? Gracias al Señor, Él nos ha permitido tener una casa, pero estábamos buscando hacer una inversión y nos hemos preparado para eso. Hemos hecho sacrificios para ahorrar y prepararnos. Entonces han habido algunas oportunidades que surgen y de momento como que se desvanecen. Y uno pone a pensar, Dios, pero tú escuchaste mi oración sobre esto, ¿qué pasó aquí? Y vamos a leer este pasaje de Pablo, ¿verdad? Y yo le voy a contestar esa pregunta después. Recordemos que Pablo, el apóstol, que antes se llamaba Saulo de Tarso, el Señor lo convocó y le dio una experiencia maravillosa y él dedicó su vida al Evangelio. Él dio varios viajes misioneros, evangélicos, y aunque nosotros en la Biblia lo vemos así rápido, hay la Biblia que tiene unos mapas que dice primer, segundo y tercer viaje misionero de Pablo, y uno lo ve así una línea, eso fue un par de semanas. No, esto tomó años. Recuerdan los métodos de transporte en aquel entonces. Así que Pablo había estado años dando vueltas por lo que hoy conocemos como Turquía, que algunos de ustedes han ido aquí, Éfeso, por ahí, y regresaba a Jerusalén, volvía, y ya en su último viaje, yo creo que Pablo estaba cansado, ¿verdad? Yo lo estaría. Vamos a buscar Hechos 19. Hechos 19, 21. Yo voy a leer, vamos a estar en Hechos 19, 20, 21. Voy a saltar, ¿verdad?, versículos, así que me siguen, por favor. Pero Hechos 19, 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Siempre, cuando usted se propone algo, eso es en su espíritu. En el espíritu es que está la voluntad del humano. Y esa voluntad lucha con los deseos de la carne, que también tiene sus deseos. Pero él se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea que Pablo tiene un deseo personal de ir a Jerusalén. Quizá le hace falta, quizá no sé, no especifica. Él dice, pero después de ir a Jerusalén, yo tengo que ir a Roma. Probablemente quien se lo había dicho Dios. Yo quiero que tú vayas a Roma y des testimonio en Roma. Pero él tiene un deseo de ir a Jerusalén. Ok. Estamos ya, entiendo que es el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a ir a Hechos 20. Versículo 16. Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. De nuevo, Pablo tiene una meta, como nosotros nos ponemos a veces entre ceja y ceja algo y dicen, no voy a parar en Éfeso porque es que yo quiero estar en Jerusalén el día del Pentecostés.
Más adelante, el 22, dice: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y he ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Ok? Entonces, Pablo tiene este deseo de ir a Jerusalén, sabe que después tiene que ir a Roma, pero el Espíritu Santo le está advirtiendo que no va a ser fácil ir a Jerusalén. Ok. Él dice: yo sin embargo estoy ligado en espíritu de que quiero ir a Jerusalén, y total, mi vida estoy dispuesto a sacrificarla por el Señor. Okay. Vamos ahora a Hechos 21, versículo 4. Y hallados los discípulos, seguimos en la travesía. Pablo está de nuevo recorriendo en barco, regresa para ir a Jerusalén. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Eso es en Tiro, perdón. El versículo 3 nos dice que llegamos a Tiro porque el barco tenía que descargar allí. ¿Sabe dónde es Tiro hoy? El Líbano. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Se complicó la cosa, ¿verdad? Voy a leerlo de nuevo porque este es muy importante. Llegan a Tiro y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, o sea, eran discípulos de Jesucristo. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Yo busqué, esto lo habíamos discutido en una reunión de ancianos, y yo hablé con Pastor Santo, me dijo, búscalo varias traducciones, a ver. Pero ciertamente, estas personas que le recomendaron esto a Pablo fue por el Espíritu, o sea, no fue algo maligno. Fue el mismo Espíritu Santo le está diciendo, no vayas a Jerusalén. Y más adelante, versículos 10 al 14, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose las manos y los pies, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. 27 al 30. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ya le está en Jerusalén, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó en el pueblo y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y le cerraron las puertas. Más adelante vamos a saltar a Hechos 23:11, ¿verdad? Para terminar la lectura.
Ya Pablo está preso, llegó a Jerusalén y pasó lo que dijo el profeta. Lo ataron, lo metieron preso. Y una de esas noches, estando preso, Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Por donde empezamos, ¿verdad? Entonces, usted dirá, pero ¿Pablo obedeció a Dios o no obedeció a Dios? Pablo tenía un deseo de ir a Jerusalén, sus razones tendrá. Sabía que tenía que ir a Roma, porque Dios se lo había pedido. En el camino, los profetas le advierten: si vas a Jerusalén, te van a meter preso. Lo trataron de convencer de que él no fuera, pero aún así él fue. Desobedeció Pablo a Dios. Y aquí es donde viene la parte importante. Nosotros quisiéramos en la vida a veces que Dios nos viva la vida nuestra. ¿Entiendes? Que Él sea el que haga todo por nosotros. Hoy vas a hacer esto va a hacer. Porque eso nos daría como que más paz. Pero se nos olvida que la vida es un regalo de nosotros junto con el poder de tomar decisiones. Y a veces hay más de un camino. Pablo tenía aquí 2 caminos. Y Dios no le estaba necesariamente prohibiendo que no tomara uno versus el otro. Pero le advirtió lo que iba a pasar. Y él decidió. ¿Por qué él decidió ir a Jerusalén aún el Espíritu advirtiéndole que allí lo iban a aprisionar? Probablemente ya estaba cansado Pablo de huir, ¿verdad? Él quería ir a su lugar de infancia ahí, o al lugar santo de Jerusalén, y estar con los discípulos sin ese miedo a que me van a atrapar. Él dijo: no, si me tienen que atrapar, que me atrapen. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio. Y al fin y al cabo, Dios va a hacer que las cosas obren para bien. Amén. Y así lo hizo. Luego que ahora cogió azotes en cantidad. Cogió azotes y lo aprisionaron. Y después de eso, Pablo no volvió a estar libre en la libre comunidad, ¿no? Él murió estando preso. Pero se cumplió la voluntad de Dios. Fue a Roma y allí le predicó a muchas personas. ¿Okay? Entonces, aún el que escuchemos la voz de Dios no significa que Dios va a decirnos qué hacer en todo en nuestra vida. Dios nos permite vivir dentro de sus límites, pero con cierta libertad. Y quiere que la usemos. Muchas veces hay más de un camino, cada uno con sus consecuencias y diferentes. Y volviendo a lo que yo le decía al principio, de que mi esposa y yo estábamos buscando una propiedad, yo también recordaba que siempre que yo le he dicho a Dios: mira, esta propiedad yo la quiero, Dios, pero si esta propiedad me va a apartar de ti porque me va a quitar tiempo o me va a traer estrés financiero, yo no la quiero. Pues sabe que Dios me ha escuchado. Por eso no tengo ninguna. Pero si se lo he pedido, ¿entiendes? Pero por otra parte, cuando no tenemos lo que le pedimos, decimos: pero tú no me oíste. Y Dios está como: bueno, decídete, muchacho. ¿La quieres o no la quieres? Si la quieres, yo te la doy. Pero sí, viene con aflicción. Viene con aflicción. No es que sea malo. Vas a tener tus días lindos en la propiedad también. Pero viene con responsabilidad. Y sabe, así es como muchas cosas en la vida. Especialmente para casarnos. Nosotros, yo no sé, los jóvenes hoy día como que no se quieren casar mucho, pero por lo menos yo crecí anhelando casarme. Y a veces le pedimos a Dios: Señor, yo quiero el compañero, ¿verdad? La compañera que tú tengas para mí. Y yo les decía que en el culto, ¿verdad?, en la predicación anterior, que yo pude recibir en el proceso de conocer a Dolitza, yo pude recibir unas confirmaciones de Dios de que ella era la persona idónea para mí. Pero la decisión de casarme fue mía. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el matrimonio hay aflicción. Entonces después Dios no quiere tú estar echándole la culpa de la mujer que me diste. No.
El mismo Pablo reconoce esto, lo pueden buscar luego en 1 Corintios 7. Él está hablando a las parejas y a las familias diciendo, mire, yo quisiera que ustedes fueran como yo, que Pablo parece que no tenía pareja, porque se van a evitar mucha aflicción, decía él. Pero si se casan no pecan, porque ese es el plan de Dios también, de que haya familia, ¿no? Entonces, a los solteros aquí, ¿verdad? El Señor le puede presentar a usted quién es una persona idónea para su vida, pero no va a ser perfecto, es un pecador, se está casando con un pecador, va a venir aflicción incluida, pero van a venir cosas buenas también, es una bendición estar casado, pero es tu decisión, y Dios no te va a decir hazlo o no hazlo. Y esa es la parte que a veces confundimos con pensar que Dios no nos escucha o no contesta nuestras oraciones. No, es que es decisión nuestra y nosotros no hemos querido tomarla. Así que Dios se queda como que en espera. Todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene bendiciones y un precio a pagar. ¿Se identifican? A ver. Esto me ha ayudado a mí a entender muchas cosas que vamos a decir, este pasaje me ayudó a poder entender momentos de mi vida que yo pensaba que Dios no me había contestado. Y es que mi oración a Dios no había sido clara, era ambigua, porque yo quería lo mejor de los dos mundos. Y eso no puede ser. Pero tome su decisión con confianza, sabiendo de que todo obrará para bien, aún en medio de las cosas duras de la decisión que usted tomó, ¿verdad? No estoy hablando de pecar, porque hay cosas que es pecado y esa es fácil, esa se decide que no. Estoy hablando cuando hay varios caminos que no son pecaminosos los dos, pero hay que decidir. Vamos ahora a Primera de Reyes 13. Este es un pasaje también de unos que parecen controversiales en la Biblia. Primera de Reyes 13. Y fíjense, a veces cuando entendí el pasaje de Pablo, el Señor trajo a mi memoria este otro pasaje que siempre me había dado problemas interpretarlo. Todo está conectado. Primera de Reyes 13, 1 y 2. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Vamos a poner un poquito esto en contexto. Recuerdan que David logró unificar el reino, luego su hijo Salomón lo hizo aún más fuerte y estable, pero Salomón se desvió en su corazón y cayó en la idolatría. Y como consecuencia, Dios dividió el reino. Le dijo: voy a dejar al hijo de Salomón 2 tribus por amor a David, mi siervo, pero las demás tribus se las voy a dar a otra persona, que fue el reino del norte. Ese se siguió llamando Israel, y el de abajo se le llamó Judá. ¿Qué pasa? Que tan pronto le dan al rey de Israel, de esas 10 tribus, la tarea de administrar y de gobernar, él mete las patas y hace 2 becerros de oro grandísimos para que vayan a adorarlo. O sea, nosotros a veces defraudamos a Dios. Dios nos da unas tareas y nosotros nos quedamos cortos. Pues ese rey se llamaba Jeroboam y se quedó bien corto ante las expectativas de Dios, porque hizo un altar idolátrico para que la gente no tuviera que ir a Jerusalén a adorar. No, quédense aquí, tenemos también nuestro Dios aquí. Terrible. Y Dios envía a este profeta para que le hable a Jeroboam y le dé juicio. Dijo: este altar va a ser derribado, ¿verdad? Y le da esa profecía. Y en este altar quemarán huesos de hombre. Así que Dios convoca a este profeta, de esas personas que pueden discernir la voz de Dios mejor, y le dice: ve y llévale un mensaje a Jeroboam. Vamos a brincar al 6.
Estamos en Primera de Reyes 13, 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, al profeta: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada, porque a consecuencia de lo que había pasado, su mano se le atrofió, ¿no? El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea que Dios, junto con el mensaje de darle una advertencia a ese rey, una profecía, le dijo: allí no te quedas, tú te regresas, no comas con ellos, y es más, regresa hasta por otro camino. Y él lo tenía bien claro. Ahora es que se complican las cosas, ¿verdad? Él dice: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido. Pero entonces moraba en Betel, que es esa área arriba de Israel, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Sus hijos le mostraron por el camino. 13. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras del varón de Dios, del primer profeta, le halló sentado debajo de una encina, un árbol, y le dijo: ¿tú eres el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces dijo: ven conmigo a casa, come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho que no lo haga, ¿verdad? 18. Y el otro, el segundo, ¿verdad?, viejo profeta le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al segundo, al anciano, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese, dice: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido y bebido, se le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Yo sé que la historia es como complicada, pero me siguieron, ¿verdad? Esto puede confundir a cualquiera, ¿verdad? El segundo profeta, ¿verdad? Aquí uno tiene que leer entre líneas y atar cabos. Recuerde que acababa de ocurrir esta división de dos pueblos. Antes eran uno y ahora son dos naciones: Israel, Judá. La nación del norte rápido se desvió, hizo estos altares idolátricos. Dios envió este profeta y viene este segundo profeta que habita en el área de Israel y va como a probarlo, ¿verdad? Lo vimos. ¿Por qué fue a probarlo? Yo entiendo que él está todavía luchando con esta división de Dios, de dos reinos. ¿Habrá sido de parte de Dios? ¿Realmente este altar del norte no es de Dios, sí o no? Y él dijo: yo voy a ir allá, voy a probarlo. Y sus hijos le hicieron el cuento, ¿no? Y él va y le dice: no, que vengas y comas conmigo, ¿verdad? Ustedes vieron. Y fíjense que el primer profeta, el rey le dijo que se quedara con él y comiera, ¿verdad? Pero él no le hizo caso. Pero entonces viene este segundo profeta, le dice: no, ahora Dios me dice que sí, que puedes venir y comer conmigo y todo. Y él le hace caso. ¿Por qué? Quizá porque pensaba: bueno, es profeta como yo, él oye a Dios. Quizá Dios cambió de opinión.
Y qué cosa que regresa, come, se sienta a su mesa y estando en la mesa, Dios utiliza al segundo profeta, el que le hizo volver, para darle un juicio. Me fallaste, chico, ibas bien. Ahora no tienes mi bendición. Y tan pronto salió de allí, lo mató un león. La profecía y el don de profecía es bíblico, sí, porque como dijimos, hay personas que disciernen mejor la voz del Señor y Él lo usa para darnos mensajes, claro que sí, pero cada cual tenemos una responsabilidad individual de actuar de acuerdo a nuestras convicciones y a la dirección del Señor propia, ¿amén? La dirección del Espíritu Santo. Aunque alguien se ponga el título que sea de superprofeta, superapóstol, super lo que sea, nunca hagas algo que vaya en contra de tus convicciones y de tu fe y de lo que el Señor te ha revelado a ti. ¿Ven? A este joven profeta, el no entender eso le costó la vida. Fíjate, él estaba muy claro de lo que podía y no podía hacer y aún así al final se desvió y obedeció a este segundo señor que lo que estaba era probando, ¿no? Me faltó una parte importante. 25, Primera de Reyes 13, 25. He aquí unos que pasaban, vieron el cuerpo del que estaba echado en el camino, ¿verdad? Del primer profeta joven, y el león que estaba al lado, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el viejo profeta. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato. Por tanto, Jehová le ha entregado al león. 27 dice: y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Se lo ensillaron. Él fue, halló el cuerpo tendido en el camino, el asno, el león, y que el león no se había comido el cuerpo. Entonces tomó el profeta del cuerpo, ¿verdad? Tomó el cuerpo del profeta, lo puso en su asno y se lo llevó a la ciudad para enterrarle. Puso el cuerpo en un sepulcro, lo endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y él le dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. O sea que este profeta, medio sinvergüenza, después que le miente para que regrese, al él ver que se cumplió el castigo y que ese profeta murió, él dijo: tráelo para acá, este es mi amigo. Él tenía palabra de verdad. Ahora no tengo duda, lo que él dijo se va a cumplir. Ya lo probé. Qué forma más dura de probarlo, ¿verdad? Con la vida del otro. Cuando yo muera, entiérrenme con él. Wow, qué difícil. O sea, el mensaje que nos llevamos es: no importa que sea tu mejor amigo, alguien que tenga tu mismo título, como dije ahorita, el que se llama apóstol, el que se llama profeta, no hagas nada que vaya en contra de la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. No, que dejes a tu esposa y te cases con esta otra, qué sé yo. No, eso es adulterio. Yo no puedo hacer eso. O sea, lo que está en la palabra está en la palabra. Y eso lo dice en Gálatas 1, 8. Dice: mas si aún a nosotros, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el don de la profecía, como digo, es importante. Debe haber profeta en la iglesia, pero el profeta no es el que va a dirigir mi vida. El profeta Dios lo usa para confirmar algo que ya Él ha puesto en tu corazón. Y nunca lo que te pide un profeta puede ir por encima de la brújula nuestra, que es la palabra escrita del Señor. Amén. Ya ustedes ven ese caso, esa historia tan contundente de cómo entre dos profetas se formó ahí un revolú que terminó en una tragedia, ¿no? Pero está ahí para nosotros, para advertirnos
¿Okay? Yo en la profecía no fluyo, ¿verdad? Pero me gusta escuchar a la gente. Profeta, ¿cómo tú oyes a Dios? ¿No? Y por relatos y cosas me dicen que el profeta le vienen visiones, imágenes, a veces hasta palabras escritas, pero es como montar un rompecabezas. No siempre está tan claro, ¿no? En Apocalipsis dice, en Corintios creo que dice, en parte profetizamos, en parte conocemos, ¿no? Es algo a media. Es como cuando está el juego de las personas haciendo mímica y los demás tienen que adivinar cuál es la palabra. Oye, a veces el profeta se siente así, y por eso si piensa en voz alta puede decir cosas que no son, ¿verdad? Que no son exactas. Pero quizá no importa que sean exactas, porque el mensaje es para ti, no es para él, no es para el profeta. Si tú recibes una profecía del Señor así, ¿verdad? Un profeta, lo importante es tú poder discernir si es Dios confirmándote o es una persona, un sinvergüenza, por decir, porque los hay también, que se aprovechan. No recurrimos al profeta para que dirija nuestra vida. La dirección proviene de Dios y a través de su palabra y las convicciones en nuestro espíritu. El profeta es un instrumento. ¿Amén? Parte que los profetas tienen que estar en control de lo que dicen también y son responsables por lo que dicen. 1 Corintios 14, 29 dice, voy a buscarlo. 1 Corintios 14. 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y luego los demás juzguen. Juzguen, o sea, ustedes hablen, fluyan en la profecía, pero los demás estén pendientes de lo que dice, de que no se desvíe, juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Algo interesante de lo que Dios hizo con nosotros es que el espíritu tiene la voluntad, pero el centro de control es el cuerpo, es la mente. Entonces el espíritu puede estar ahí hincando, mira, para que digas esto, sí, pero el control lo tiene la mente. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y él lo que está diciendo es, hay una bendición en profetizar, exhórtense unos a otros, pero no es a lo loco. Primero que hagan turno, ¿verdad? Porque todos hablando a la vez, y háganlo en orden, para que sean edificados. Y los demás juzguen si esa palabra es del Señor o no. Esto es complicado. Y yo creo que porque es complicado a veces le huimos. Y no queremos que se den esas manifestaciones. Pero tampoco las podemos cortar, ¿no? Es cuestión de hacerlo en orden. La palabra que me da el profeta, yo tengo que atar cabos con lo que Dios está puesto en mi vida, las convicciones personales y las direcciones que Él me ha dado, para ver si proviene o no de Dios, ¿no? Como le digo, las visiones de Dios a veces están codificadas. El mismo Pedro apóstol, él recibe una visión de un lienzo que baja con animales impuros y se le dice, Pedro, mata y come. Eso está en Hechos 10. Y él dice, no, Señor, yo no como cosas impuras. No, Pedro, mata y come. Y él le estaba pensando, ¿qué querrá decir Dios con esto a mi vida? Y de momento llegan unas personas a buscarlo para que le predique a unos griegos que habían recibido revelación del Señor. Y ahí él dijo, esto es lo que Dios me está diciendo. Y uno dice, pero ¿por qué Dios no se le habló directamente a él diciéndole, Pedro, mira que te va a buscar fulano, que los griegos yo los quiero también? No, mira qué extraño, no, le habló con un símbolo. ¿Por qué? Dios sabrá. Quizá esa es la forma en que nuestra mente lo puede interpretar mejor, o es para que sepamos que eso proviene de Dios y no del enemigo, ¿verdad? Dios se reserva el derecho de hablarnos como Él desee. ¿No? Pero Pedro supo lo que tenía que hacer cuando llegaron esas personas, porque había tenido una visión. Amén. Amén.
no es esta parte de la profecía, ¿verdad? No es sencilla en el sentido que se presta para que puedan malinterpretarse cosas, pero yo creo que es importante ahí la madurez nuestra como cristianos, ¿no? Vamos, y para nosotros estar preparados y poder interpretar bien esas profecías que nos dan, tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor. Esa es clave, esa es la brújula de Dios para nosotros. Así que hemos visto hoy otros aspectos, ¿verdad? Profundizando en este tema de escuchar la voz del Señor. Y me gustaría en esta iglesia ver esas más profecías. Yo sé que hay profetas entre nosotros, ¿verdad? Y atrévase a fluir, háblelo con nosotros, el cuerpo de ancianos, ¿verdad? Pero queremos que la iglesia pueda fluir plenamente en los dones del Espíritu en orden, siempre respetando la palabra de Dios. Vamos a estar de pie y orar juntos. Santo es el Señor. Te damos gracias, Jehová. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la revelación a través del Espíritu para entender aún los pasajes que parecen complicados. Son cosas que ocurrieron hace tantos años, Dios, pero las podemos ver como si fuera ahora y tú nos das el discernimiento. Gracias, Señor. Yo te pido que estas palabras sigan paseándose en la mente aquí de mis hermanos y que esto le pueda ayudar a contestar preguntas que han tenido delante de ti, Señor. Yo sé que tú tienes un trato especial con cada uno, que cada uno de nosotros somos tu hijo especial y que tiene un propósito especial. Yo te pido que mis hermanos puedan cumplir su propósito y bendecir a otros. Aviva el fuego del Espíritu en cada uno de ellos y que puedan fluir cada uno en sus dones, en los que tú le has dado, dones de sanidad, de administrar, de profecía, de ayuda, de ciencia, de sabiduría, Señor. Que podamos ser una iglesia enriquecida con los diversos dones y estar unidos y amarnos como un solo cuerpo, Señor. Ayúdanos a discernir cuando el enemigo quiere poner pensamientos que no provienen de ti y quieren desviarnos, Señor. Y también ayúdanos a discernir cuando sí es tu Espíritu hablándonos y nos está apartando del pecado, redarguyéndonos, Señor. Lleva esta congregación, Padre, a donde tú la quieres, a cumplir tu propósito, Señor. Te pido que si hay dolencias en medio del pueblo, tu Espíritu hoy se pasee y cumpla promesa de sanidad a su vida, Señor. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. El que nos perdona y sana todas nuestras dolencias, el que saca del hoyo nuestra vida. Así que creemos esa promesa, Señor, expresada en Salmo. Te pido que el que entró aquí con dolencia salga bien, salga mejor, para tu gloria, Señor. Y el que vino con ansiedades y problemas, que salga confiando en que tú estás cuidando de ellos. Te damos gloria y honra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.